Sergio Sollima fue un director italiano que nació en Roma en 1921. Comenzó su carrera en la década de los 40 como dramaturgo y director teatral. En los años 50 trabajó como ayudante de dirección con varios directores como Sergio Corbucci. También escribió guiones para algunas películas cuyo género estaba de moda en aquellos años en Italia, el llamado peplum, o también conocido como películas de espadas y sandalias. Consiguió el éxito en la década de los 70 por el género de aventuras y en concreto por llevar al cine y a la televisión el personaje de Sandokan, creado por Emilio Salgari e interpretado por Kabir Bedi, aunque nos vamos a centrar en lo que nos interesa, y es en la aportación que Sergio Sollima dio al spaghetti western, y fue gracias a 3 películas. En la década de los 60, el director entabló amistad con el director italiano Sergio Leone, conocido por la famosa trilogía del dólar. Leone acercó a Sollima al subgénero del spaghetti western empezando como guionista, aunque pronto se metió de lleno en la dirección. En 1966 estrenó El halcón y la presa, el mismo año que Sergio Leone acabara la trilogía del dólar con El bueno, el feo y el malo, y otro director italiano, Sergio Corbucci, nos presentara a Django. El halcón y la presa fue considerada una de las grandes obras del género y fue protagonizada por Lee Van Cleef y Thomas Milian, en la que Lee Van Cleef encarna a Jonathan Corbett, un cazarrecompensas con aspiraciones políticas, que en un principio pareciera ser el fiel reflejo del coronel Mortimer, personaje que interpretara el actor en La muerte tenía un precio, la segunda película de la trilogía del dólar de Sergio Leone. En esta ocasión el cazarrecompensas va a la caza de un fugitivo mexicano llamado Cuchillo, acusado de haber violado y asesinado a una niña de 12 años. Cuchillo, personaje interpretado por Thomas Milian, lleva un poncho y alpargatas, siempre va mugriento y no sabe manejar el revólver, aunque es muy diestro con el cuchillo, y haciendo uso de su inteligencia, se burlará del cazarrecompensas en varias ocasiones. En esta película, el director jugaba con la ambigüedad, en lo que nada es lo que parece, un hecho característico que utilizaría en sus posteriores películas. En 1967 volvía Sollima con otro spaghetti western, Cara a cara, una historia protagonizada por un dúo atípico. Por un lado volvía a Thomas Milian en el papel del sanguinario Bennett, y por otro lado teníamos a un profesor de historia llamado Fletcher, que fue interpretado por Jean-Marie Volonté en un cambio de registro radical. El actor venía de meterse en la piel de 2 grandes malvados que ha dado el spaghetti western, Ramón Rojo en Por un puñado de dólares y el Indio en La muerte tenía un precio. En Cara a cara el director consiguió que los personajes intercambiaran los papeles. El profesor, pese a su cultura y su formación, se convertiría en un bandido mucho más despiadado que Bennett, quien, pese a todo, seguía siendo fiel a sus principios, y llevándonos al final a un duelo poco común, en el que el director nos entrega a 2 personalidades que han evolucionado a lo largo de la historia. En 1969 Sollima estrenó su último spaghetti western, y volvía con el personaje de Cuchillo en Corre, Cuchillo, corre, una historia desde el punto de vista político, ya que se enmarcaba en la revolución de Benito Juárez, en la que el principal protagonista, Cuchillo, es el único que conoce dónde está escondido el oro de Juárez. Sollima convirtió la lucha de clases en un tema recurrente en sus películas, y fue su seña de identidad en los spaghetti westerns, en los que nada es lo que parece, mostrándonos con matices la relación entre los opresores y los oprimidos. Las 3 películas del director tenían como lazo de unión a un mismo actor, Thomas Milian, y a un mismo compositor musical, el maestro Ennio Morricone. Junto con Sergio Leone y Sergio Corbucci, Sergio Sollima formó el trío conocido en los spaghetti westerns como los 3 Sergios, y aunque solo dirigiera 3 spaghetti westerns, nos dejó un legado imprescindible para los amantes de este subgénero. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más vídeos sobre el spaghetti western.